dijo Diego, muchas gracias por presentarme. El título de mi tesis es Caracterización epidemiológica y molecular de fasciola hepática en bovinos de la región de Cuyo, Argentina. Mi lugar de trabajo es el Centro de Investigación en Parasitología Regional, que está en la Universidad Juan Agustín Maza, y este proyecto de tesis lo estoy realizando en el marco de una beca doctoral de CONICET. Mi director es el doctor Merey Sierra, y mi codirectora, la doctora Silvana Escarcel. Bueno, a modo de introducción, el parásito que estudio es un tremátodo digénido que mide entre 3 y 4 centímetros, que es aplanado dorso-ventralmente, es hermafrodita y parasita un amplio rango de hospedadores, desde herbívoros y omnívoros, carnívoros, domésticos y silvestres. También afecta al humano, siendo una importante zoonosis, con millones de personas afectadas a nivel mundial. Acá en la imagen podemos ver a la derecha el parásito extraído de un hígado de un bovino. Estos se ubican en los conductos biliares de su hospedador definitivo. En este mapa se trata de mostrar la distribución mundial de fasciola. Las dos principales especies que afectan a los hospedadores que les nombraba son fasciola hepática y fasciola gigántica. Fasciola hepática se encuentra distribuido en nuestro continente y en el resto del mundo, y fasciola gigántica se ubica principalmente en África y en algunas regiones de Asia. Como les decía entonces, esta es fasciola hepática y esta es fasciola gigántica. Tienen diferencias morfológicas evidentes, pero también se diferencian a nivel molecular. Tienen un ciclo, este parásito cumple un ciclo muy complejo, en el cual intervienen hospedadores intermediarios que son caracoles, que son moluscos limneidos del grupo Galba fussaria, y que estos caracoles son los principales agentes que van a determinar la distribución de cada especie de estos parásitos. En nuestra provincia, nuestro grupo de investigación determinó la presencia de 3 especies que actuarían como hospedadores intermediarios de fasciola hepática. Serían Galba truncatula, Limnea neotrópica y Limnea viator. Y estos dos reportes, el de Galba truncatula y Limnea neotrópica, son los primeros para el país acá en nuestra provincia. Este ciclo, como les decía, es bastante complejo. Acá en las fotografías he tratado de ilustrar los hospedadores que han sido reportados en nuestra provincia por nuestro grupo de investigación. Encontramos altas prevalencias en ovinos, en caprinos, equinos, bovinos, y en silvestres lo hemos hallado en guanacos y en liebre europea. Dentro del hígado de estos hospedadores se ubica en los conductos biliares el parásito adulto, que va a eliminar los huevos a través de la bilis, y a través del conducto colédoco llegan al intestino y se eliminan al ambiente por materia fecal. En el ambiente los huevos van a madurar y van a formar una larva, que es un embrión que luego al eclosionar es ciliado y puede nadar en ambiente acuático, tiene que estar en ambiente acuático para encontrar a su hospedador intermediario, que es este caracol, en el cual va a realizar una serie de reproducciones en forma de redes y esporocistos para formar otra fase larvaria acuática que van a dar en busca de un sustrato en donde se va a adherir para luego ser consumido por el hospedador definitivo. Esta forma infectante se denomina metacercaria, se adhiere a la vegetación acuática o semiacuática, y también existe la posibilidad que la metacercaria se encuentre en forma de metacercaria flotante, es decir, que esté libre en agua. Entonces, por el consumo de agua, en algunos casos también el hospedador puede resultar infectado. En nuestra provincia hemos reportado con nuestro grupo de investigación altas prevalencias en los animales del ganado, en ovinos, en caprinos, en bovinos, y es bastante interesante el dato de las altas prevalencias que hay en equinos, ya que a nivel mundial no se lo consideraba el equino como un importante reservorio de esta enfermedad.
Bueno, la hipótesis de mi trabajo es que los genotipos, morfotipos y patrones epidemiológicos de fasciola hepática varían según la región en donde habiten los bovinos afectados. El objetivo general es analizar aislamientos de fasciola hepática provenientes de bovinos de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, pertenecientes a la región de Cuyo, para caracterizarlos genética y morfológicamente y relacionar estos aspectos con sus características de reproducción en el hospedador intermediario. Con objetivos específicos, tenemos estimar el grado de diferenciación genética de fasciola hepática entre bovinos procedentes de los distintos puntos de la región de Cuyo, determinar el o los patrones filogeográficos de fasciola hepática en esta región, correlacionar las características fenotípicas, es decir, morfometría de huevos y adultos de fasciola hepática, con su diferenciación genética según las distintas zonas de origen, cuantificar la emisión de cercarias de limneidos experimentalmente infectados por miracidios de fasciola y caracterizar dos molecularmente obtenidos de bovinos de distintas zonas, determinar la correlación que existe entre el conteo de parásitos adultos recuperados del hígado y el número de huevos por gramo resultantes al análisis de materia fecal en bovinos parasitados naturalmente y establecer una relación luego con los genotipos hallados. Materiales y métodos. En primer lugar, realicé un conteo de parásitos adultos en el hígado de bovinos. Estos hígados se obtienen en mataderos frigoríficos de la provincia y luego de un exhaustuoso examen del hígado se logra conseguir todos los parásitos adultos que se hallan en los conductos biliares. Es necesario encontrar todos para poder hacer un conteo del número de parásitos. Se estrujan los conductos biliares y se van realizando cortes en el hígado, se filetea todo el hígado y luego se lava el órgano para tratar de recuperar todos los parásitos. Por otra parte, los parásitos recuperados, o a una parte de ellos, se destinan a morfometría. Para esto se realiza la tinción de los tremátodos adultos por medio de la tinción de carmín clorhídrico, y esto es como quedaría el parásito teñido con esa tinción, montado entre porticubres. Se observa luego al microscopio óptico, el cual tiene adosado un micrométrico para tomar una medida inicial, para marcar la medida inicial. Se toman fotografías de los parásitos que luego se van a analizar por el software de análisis de imágenes PIGI. Con estas claves taxonómicas, luego se puede identificar la especie del parásito, y en este software de análisis de imágenes se toman 19 parámetros de medidas, que son estas que voy marcando acá en la diapositiva, y relaciones entre esas medidas también. Por otra parte, se pudo hacer PCR para confirmar, por medio de la amplificación del ITS1, la especie de fasciola hepática presente en los bovinos de la provincia. Luego de esas muestras que teníamos de hígados positivos, también en el matadero logramos conseguir muestras de materia fecal individualizadas de cada hígado, y se realizó en el laboratorio técnicas coprológicas de sedimentación, técnica de sedimentación de lumbreras, el cual consiste en una secuencia de sedimentaciones para lograr un concentrado de materia fecal que luego se observa al microscopio para realizar el conteo de huevos por gramo de materia fecal. Por otro lado, también se pudieron obtener muestras de bovinos de Uspallata, muestras de materia fecal directamente del recto de los bovinos, y por persecución a pie, digamos, de una tropilla de guanacos de la misma región, se pudo lograr conseguir muestras de 27 animales. También se realizó morfometría de huevos hallados en materia fecal de bovinos del departamento de San Carlos y del departamento de Tupungato, y en esto se hizo morfometría de ancho, largo, tamaño y forma de los huevos, también en microscopio óptico y con micrométrico adosado. Por otro lado, también se hicieron muestreos a campo, en el cual se recolectaron 169 caracoles limneidos del Valle de Uco. Estos caracoles, que les digo acá, son acuáticos, miden pocos milímetros. Se recolectaron de arroyos 169 caracoles, los cuales se llevaron al laboratorio.
En el laboratorio se mantuvieron en cautiverio, en cámaras que son cavas de vino, pero adaptadas para hacer una cámara ambiental para estos limneidos, en el cual la temperatura constante, con 12 horas luz, 12 horas de oscuridad, humedad constante y presión controlada, se mantuvieron en cautiverio. Para esto, luego estos caracoles recolectados del ambiente se observaron por alrededor de un mes para observar la emisión de metacercarias naturales, es decir, las metacercarias eliminadas por estos caracoles que estaban naturalmente infectados, y se revisó todos los caracoles periódicamente para observar la emisión de estas metacercarias. Se realizó el conteo de las mismas y luego la morfometría también de las metacercarias emitidas. Y por otra parte, luego estos caracoles fueron eutanasiados y se obtuvo la conchilla del caracol, sobre la cual también se realizó morfometría, tomando también para medidas de parámetros y relaciones de medidas, y el aparato reproductor masculino de los caracoles, porque son hermafroditas, tienen los dos aparatos, se pudo diseccionar a la lupa estos órganos y también realizar morfometría de los mismos. Bueno, además se pudo realizar la determinación de las características físico-químicas del agua en zonas con presencia de bovinos positivos a fasciola, es decir, establecimientos con bovinos positivos, y en zonas con ganado negativo a fasciola hepática, determinado por coproparasitología. Se tomó muestras de agua de los abrevaderos de estos establecimientos y se determinaron estas variables en agua. Bueno, resultados. Con respecto a la morfometría de fasciola hepática, como les dije, son 19 medidas y relaciones entre medidas las que se toman para caracterizarlas morfométricamente, y de estas medidas analizadas se pudo ver que con respecto a lo que otros autores han estudiado en otras partes del mundo y sobre el mismo hospedador definitivo, se pudo observar que en general nuestras medidas eran inferiores a las reportadas por otros autores. Se corroboró por medio de especies de biología molecular y de la morfología de la fasciola por medio de claves taxonómicas la especie fasciola hepática presente en los bovinos de nuestra provincia, y esto es importante porque a pesar de que se supone que en nuestro país la única especie presente es fasciola hepática, fasciola gigántica se encuentra en franca expansión y tenemos que estar muy atentos con respecto a eso. Con respecto a los resultados de la carga parasitaria, los adultos obtenidos de los hígados parasitados fueron contados, se obtuvieron 31 hígados parasitados con fasciola hepática, la media de parásitos adultos por hígado fue de 15,8, y se dividieron estos hígados en grupos según la cantidad de parásitos que afectaban a cada hígado, y se los dividió en estos tres grupos. Luego también la materia fecal de esos hígados infectados se determinó el conteo de huevos por gramo, y también se los dividió en los mismos grupos para individualizarlos, y se pudo correlacionar y determinar una asociación positiva entre el número de parásitos presentes en el hígado y el número de huevos hallados en materia fecal. Con respecto a la medición de huevos de fasciola hepática, se midieron 105 huevos en Tupungato y 46 de San Carlos. Se tomaron estas medidas, acá no lo pude corregir, pero es micrómetros cuadrados, y esto es una relación, así que no tiene unidad. Estas son las medidas de los huevos. Se pudo comparar estas dos poblaciones de bovinos y se vio que existían diferencias significativas entre largo, tamaño y forma de los huevos de estas dos poblaciones, pero de todas formas los valores obtenidos estaban dentro de los valores reportados por otros autores en la literatura para el mismo hospedador. Con respecto a los caracoles, encontramos que 1,18% de los caracoles estaban infectados naturalmente por tremátodos y emitieron metacercarias, de esos 169 muestreados. Estas metacercarias, que se quedan adheridas a la placa de Petri donde se encuentran individualizados los caracoles,
luego fueron medidas por medio de una lupa y un micrométrico y se tomó el ancho y el largo de esta forma infectante, que se pudo ver que hay una gran amplitud, una dispersión de tamaños de estas metacercarias. Bueno, con respecto a la morfometría de la conchilla de los limnoides estudiados, se pudo ver que varios de los parámetros tomados por este trabajo eran muy similares a los reportados en la bibliografía, un poco menores a los que se reportan para Galba truncatula, que es el vector más eficiente de fasciola hepática, y un poco superiores a los reportados para limnea neotrópica. Con respecto a la morfometría de los órganos reproductores masculinos, se pudo ver llamativamente que la próstata, el ancho y el largo de la próstata de nuestros caracoles es superior a la encontrada en la bibliografía. Sin embargo, hay muy poca bibliografía al respecto, muy pocos trabajos han caracterizado morfométricamente estos parámetros. Y también que el pene y la vaina del pene del caracol, esa relación entre esas dos medidas es inferior a los reportados en la bibliografía. Con respecto a las características físico-químicas del agua, esto bueno, es nuevo y es muy interesante el resultado, ya que en los lugares en donde habían establecimientos con bovinos positivos a fasciola hepática, la dureza del agua era mucho menor. Eran aguas mucho más blandas las de los establecimientos con fasciola hepática, es decir, con bovinos con fasciola hepática, que los establecimientos que no tenían, y con una diferencia altamente significativa entre estos parámetros. Y por último, con respecto a las prevalencias halladas en bovinos y guanacos simpátricos, es decir, de la misma región, se pudo ver que llamativamente tenían prevalencias muy similares, sin diferencias entre esas prevalencias, y ahí entraríamos a hablar de otro tema, pero es el importante rol que pueden cumplir reservorios silvestres en la enfermedad en el ganado doméstico o viceversa. Eso se puede analizar también. Bueno, las conclusiones un poco las fuimos hablando, pero se corroboró molecular y morfológicamente la presencia de fasciola hepática en bovinos de Mendoza. Se caracterizaron morfométricamente parásitos adultos de fasciola hepática de bovinos de Mendoza. Se comprobó la correlación positiva entre el número de trematos presentes en el hígado y el número de huevos hallados en materia fecal. Esto es muy relevante, ya que de acuerdo, no muchas veces se puede acceder al hígado, es decir, en general tenemos solo acceso al copper parasitológico, tanto en este hospedador como en otros hospedadores, incluido el humano. Entonces, un parámetro fácil de recuperar, como es el número de huevos en materia fecal, nos podría hacer inferir la cantidad de parásitos en el hígado y por lo tanto la posible patogenicidad que este parásito esté produciendo en ese hospedador. Con respecto a las variables morfométricas, estas variables fueron inferiores a las halladas por otros autores, pero existen muchas características que pueden influir sobre el tamaño de los parásitos, tanto ambientales como del hospedador, que bueno, pueden explicar estas diferencias. La prevalencia de caracoles limnoides fue inferior a la mayoría de lo reportado por otros autores, en algunos casos comparado con otros reportes de nuestro país, fue superior, como por ejemplo la hallada en el sur de la provincia. También es llamativa la marcada variabilidad de la morfología de las metacercarias emitidas por los caracoles naturalmente infectados. Esto luego se puede corroborar la especie de fasciola que los haya infectado por medio de biología molecular o de la morfometría de las radias y los porocistos dentro del caracol. Las medidas de la conchilla de los limnoides eran inferiores también a lo publicado por otros autores con respecto a Galba truncatula, que es el más eficiente vector, pero con respecto a otras especies como Galba truncatula que están reportadas era superior. Las medidas del órgano del aparato reproductor de los limnoides estudiados es superior a la de la literatura
Esto es muy relevante porque no existía información al respecto de esto en nuestra provincia y hay muy poca información a nivel mundial. Los sitios con presencia de bovinos positivos poseen agua con menor cantidad de minerales y los parámetros que se derivan de esas mediciones. Es decir, es muy interesante que el agua de los lugares donde hay bovinos positivos sea más blanda, ya que el principal ambiente donde se desarrollan los hospedadores intermediarios es el agua, y habría una relación que tendríamos que determinar luego por qué puede llegar a existir esta relación entre el agua y la presencia de fasciola hepática. Con respecto a los huevos, muy similar a la obtenida por otros estudios en el mundo para bovinos, y es llamativa la morfología que se halló en esos, o sea, que varía entre poblaciones dentro de la misma provincia, porque las características individuales de esos hospedadores y las ambientales eran muy similares. Con respecto al avance de mi tesis, se calcula aproximadamente un 60%. Tengo una publicación internacional como coautora de fasciola hepática en equinos. Tengo 12 presentaciones a congreso con 3 presentaciones internacionales. Y bueno, he realizado pasantías en la Universidad de Valencia, España, y en la Dirección de Laboratorios Veterinarios del Uruguay. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela.